Sí, lo presento. Bueno, listo. Entonces, ahorita después hacemos las preguntas porque me imagino que hay bastantes. ¿Noria? Sí. Luz Dari, ¿llamas a Juan Carlos? Ah, no, ya ves. Sí, pero no. ¿No te abre, no te reconoce? Pregúntale a Juan Carlos que si nos puede echar una llamadita. Y mientras tanto yo presento. ¿Ya? ¿O no? Bueno, tengo aquí junto a mí a Javier Carrero Triana, que nos trae la presentación Diálogo Intercultural en el aula de inmersión español. Yo siempre digo UNAM, pero no es UNAM. Sí, es UNAM. UNAM. Javier es estudiante de maestría en lingüística aplicada al español como lengua extranjera en la Pontificia Universidad Javeriana. Es licenciado en educación básica con énfasis en lengua castellana de la Universidad del Tolima y normalista superior con énfasis en lengua castellana. Actualmente se encuentra vinculado con la Secretaría de Educación Distrital, se desempeña como docente en el Colegio La Arabia a cargo del aula de inmersión dispuesta para que los niños de la localidad conozcan la lengua y cultura de la etnia UNAM. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, como ya lo dijeron, pues la presentación se titula Diálogo Intercultural en el aula de inmersión Español UNAM. Ha sido una experiencia muy interesante poder tener el proceso, digamos, al contrario, ¿no? Muchas veces cuando nos encontramos con una comunidad o con una etnia, el foco de atención pues son ellos y eso es muy importante, pero pocas veces nos centramos en mirar qué pasa y qué piensa la comunidad en la cual una comunidad indígena como la comunidad Huaunán, pues qué opina la comunidad, en este caso pues Ciudad Bolívar. A modo de contextualización, pues la comunidad Huaunán es originaria del Pacífico colombiano, es una población muy pequeña, ubicada en el litoral del río San Juan y del Bajo Baudó, y la novedad, digamos, es que llegan aquí a Bogotá en situación de desplazamiento, y eso ha dificultado un poco su desempeño y su desarrollo dentro de la comunidad. La lengua que ellos hablan es el huaumeo y pues al llegar a la localidad de Ciudad Bolívar, que es en donde están radicados ahorita, pues gran parte de ellos, ingresan al colegio La Arabia y se encuentran con que pues ellos tienen su propia lengua, como ya lo dice el huaumeo, pero pues en La Arabia se habla español, entonces hay un choque tanto para la comunidad de La Arabia como para los mismos niños Huaunán. Inicia entonces a gestarse, digamos, desde las políticas públicas de Bogotá, la política de inclusión para ellos y se busca una alternativa para que puedan tener una inmersión, por decirlo de alguna forma, dentro de la comunidad educativa. Entonces, se genera el aula de inmersión. En este momento hay dos aulas de inmersión, una donde los niños Huaunán que ingresan hasta ahora tratan de aprender un poco sobre cómo es el desarrollo en Bogotá y algunas de las cosas de la localidad de Ciudad Bolívar, y de la mano van aprendiendo cosas del español. Y la otra aula de inmersión, que es en la que yo estoy, de la cual hago parte, lo que hacemos es tomar a los niños de Ciudad Bolívar para que entiendan un poco la cosmovisión y la misma visión de mundo que tienen los niños Huaunán. Entonces nos surge esta duda, ¿por qué generar un espacio para que exista un diálogo intercultural entre los niños de la etnia Huaunán y los miembros de la comunidad educativa de la IE de La Arabia de Ciudad Bolívar? Entonces nos surge como una posible respuesta al que emerja sentido, ¿no? Porque es bastante interesante ver cómo cada uno de ellos trae una posición y una visión de mundo tan diferente, pero cuando emerge ese sentido y se ponen en unos puntos en común, se encuentran ellos mismos con esos mismos puntos, ¿sí? Es decir, que pueden tener ese diálogo intercultural y es donde empieza una riqueza en este sentido de lengua. Quise tomar esta cita de Diógenes,
es una de sus nociones, y dice que podemos adoptar ideas provenientes de todo el mundo y no solo las de nuestra sociedad. Vale la pena escuchar a los demás porque posiblemente tengan algo que enseñarnos. Ese es uno de los objetivos del aula de inmersión español UNAM, escucharnos entre todos y saber cuáles son esas visiones de mundo que tenemos y cuáles son los saberes importantes que traemos para empezar a gestar el diálogo intercultural que, pues ustedes sabrán que no es tarea fácil, ¿no? Va acompañada de la siguiente que dice: tenemos mucho que ganar de las conversaciones que atraviesan las diferencias. Entonces, es entender que somos diferentes, pero que en cierto modo no podemos llegar a ser desiguales en un contexto como la localidad de Ciudad Bolívar, pues sin ánimo de victimizarlos, pero pues es una comunidad que viene golpeada. Aparte pues llegan los niños UNAM que son desplazados, que tienen que buscar una serie de, digámoslo así, beneficios para sobrevivir en una jungla de cemento, le he llamado, porque para ellos ha sido muy complicado ese proceso de adaptación. Entonces el ser partícipe de este proceso donde empezamos a trabajar con las dos comunidades, por decirlo de alguna manera, empieza a gestar ese diálogo de interculturalidad. Entonces hablamos que las sociedades se organizan y se vuelven a reorganizar con elementos de otras culturas, y al hacerlo confrontan inmediatamente el reto de lo que se ha llamado eso mismo, interculturalidad. Pero entonces nos surge un problemita, y es que muchas veces, o casi siempre, pues eso no es desconocido, la cultura dominante tiene la fuerza suficiente para imponerse a las que llegan, y así las recibe, las piensa y las define dentro de una gama de estereotipos. ¿Y por qué esta cita? Porque muchas veces, y más cuando nos encontramos con comunidades indígenas, los comentarios pueden ser esos, aquellos, los indios, ¿cierto? Ellos me hablan así, o dicen así, o llegan a preguntar. Ya ha sido una experiencia interesante, porque en el aula de inmersión hay un docente indígena que me acompaña en el proceso, y llegan los niños de la comunidad a preguntar palabras que entiendo yo son groserías, y pues Teófilo, que es el indígena que me acompaña, no se las traduce, ¿sí? Y entonces empieza como a estereotiparse. Pero entonces, ¿qué pasa acá con ese estereotipo? Que no solo va de los niños de la comunidad de Ciudad Bolívar hacia los niños Huaunán, sino al contrario. Entonces llegan los niños Huaunán, son novedad en el colegio, y los que empiezan a ser rechazados por los miembros de la comunidad UNAM son los niños de la comunidad de Ciudad Bolívar. Y eso ha sido un proceso bastante interesante de observar, porque en lugar de ser al contrario, que es lo que se supone por la cultura dominante, pues nos estamos dando cuenta que, por lo menos a nivel de lengua, los UNAM excluyen mucho a los niños de la comunidad de Ciudad Bolívar. Cuando no quieren simplemente hablar con ellos en español y eso, empiezan a hablar en su lengua momeo y los ignoran totalmente. Y a pesar que les pregunten qué significa y cosas por el estilo, pues no lo permiten, son un poco herméticos. Entonces, ese es uno de los retos del aula de inmersión. Nos preguntamos entonces que para qué, pues precisamente para que se inicie esa concienciación de los estudiantes del común de la riqueza cultural de los miembros de la comunidad UNAM, y desde la otra aula de inmersión, pues que los niños UNAM entiendan que pues su contexto también es diferente ahora, ¿no? Están empezando a tener unos significados de vida totalmente diferentes. Las imágenes que ustedes ven ahí son manifestaciones artísticas que los niños del aula de inmersión español UNAM, es decir, los niños de Ciudad Bolívar, han hecho para tratar de entender cuáles son los símbolos que tienen significado para la comunidad UNAM. Entonces, pues pueden observar el río, algunas artesanías, porque la mayoría de miembros de la comunidad UNAM sobreviven vendiendo sus artesanías. Y entonces encontramos en esta aula una oportunidad que es trabajar desde el léxico bomeo. La persona que ven ahí es quien les comentaba, Teófilo, pues espero que el video reproduzca. Es una muestra de lengua muy pequeña. Vamos a ver. ¿Cómo que no? Hay que escuchárselo. Pero no empiece tampoco. Bueno, ahorita al final miramos porque tengo el plan B, a ver si funciona. ¿Listo? ¿Y por qué desde el léxico? Porque no queremos trabajar solamente vocabulario como tal, sino unidades de sentido completas que permitan entender
un poco más de los sentidos y visiones que ellos tienen. Una sola palabra en Womeo puede significar una intención completa o una oración completa en español. Y eso también me permite entender cómo tienen ellos sus propios significados de vida y de mundo. Bueno, encontramos entonces algunas fotografías desde el trabajo de este léxico que se ha tratado de generar. No ha sido sencillo, a los estudiantes de Ciudad Bolívar les cuesta mucho trabajo tratar de entender la pronunciación del womeo, ya que este trabaja o maneja 7 vocales a diferencia de nosotros que trabajamos solo 5. Las otras 2 son nasales y dependiendo de cómo se pronuncien tienen significados diferentes. Entonces sí ha sido un trabajo bastante rico, pero no ha sido muy sencillo, por decirlo. Me gusta mucho que ellos asisten con mucho ánimo y les interesa intentar manifestarse en womeo, por lo menos con las expresiones que hemos logrado trabajar. Esta fotografía en particular, pues como es teófilo y ellos son niños wounan, con ellos estamos haciendo el proceso un poco al contrario. Él les habla en womeo todo el tiempo y yo los intervengo con la parte de español para tratar de gestar la parte de lengua en español. ¿Listo? ¿Dónde queremos llegar? Pues el ideal sería ese hablante intercultural, ¿no? Que lo podemos definir como un individuo bilingüe bicultural. Aquí aparece otro término muy interesante, que es capaz de interactuar adecuadamente con similar eficiencia en uno u otro entorno, ¿sí? Desarrollarse tanto en su lengua materna como en su L2. Y entonces nos remitimos aquí un poco a Byron, que dice que para que esto pueda suceder, para que haya un hablante intercultural debemos trabajar 4 competencias que son el saber ser, el saber aprender y el saber hacer. Pues yo las he puesto acá más como en forma de objetivos para estas mismas aulas de inmersión. La primera con el saber es el conocimiento general de los diferentes aspectos de las culturas, que era un poco lo que nos hablaba anteriormente Luis Alberto. Pues no solo centrarnos en lo que ellos traen y ven, sino que vean que las otras culturas también tienen esa riqueza. Pero digamos que este es como el punto de inicio, ¿no? El primer saber. Por otro lado encontramos el saber ser, que es la capacidad de dejar atrás las actitudes y percepciones etnocéntricas. Y como les decía, aquí el trabajo va a ser en doble vía porque ese etnocentrismo también está muy marcado, y es más, creo que es más marcado en la comunidad wounan que en los mismos niños de la localidad. Por otro lado tenemos el saber aprender, que lo define Byron como la habilidad de observar, entender y aprender cómo la gente de otra lengua y cultura percibe y experimenta el mundo. Creo que aquí, en ese saber aprender, es donde puede empezar verdaderamente ese diálogo intercultural, ¿no? Es entender esas visiones de mundo que son las que le dan sentido, y volvemos al primer concepto del que les hablaba, que es que emerja ese sentido y puedan tener los puntos de encuentro necesarios para que se entiendan como iguales en su diferencia. Y por último el saber hacer, que es la puesta en común de todos los anteriores saberes para llegar a ese objetivo de un hablante intercultural. El ser hablante intercultural no solamente es que hable la lengua, es más, necesariamente no tiene que saber la lengua, esa es una sola parte. Es importante que entienda los conceptos de la cultura de cada uno para que pueda desarrollarse en los contextos. Listo, eso también pues es tomado de uno de los conceptos de Byron. Y otro gran reto que tendríamos sería procurar para la comunidad wounan que el proceso de bilingüismo sea aditivo y no sustractivo. Muchas veces nos encontramos como en esa vía, ¿no? Que no enriquece la cultura, sino que por el contrario la deja de lado, ¿sí? Y pues hemos sido testigos que el proceso, por lo menos en cuanto al español, por visiones, digamos, o por trabajos que se han hecho en Perú o en México, han sido muy castellanizadores, ¿no? Entonces dejemos de lado la cultura totalmente y empecemos con el español, y ese es un gran error que tenemos. Entonces la idea es poder enriquecer esa cultura desde lo lingüístico, y la idea ojalá sería que eso repercutiera en su nivel social y económico, porque pues ese desarrollo lo necesitan también para sostenerse, ¿no?
Básicamente es eso. Yo les agradezco mucho su atención, les dejo la bibliografía básica que se usó para la presentación y nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, otro grupo de preguntas quedan ahí pendientes para la tertulia final. Bueno, entonces ahorita invito a Andrea Llanos, quien nos va a presentar Los animales de mi selva, secuencia didáctica para la enseñanza de español como segunda lengua. Andrea es licenciada en Español y Lenguas Extranjeras de la Universidad Pedagógica. Trabajó con la educación contratada del Guainía como docente de español e inglés. Es estudiante del Diplomado en Pedagogía Didáctica para la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera del Instituto Caricuera. Entonces, voy paso. Listo. Ahora se ve bien, ¿cierto? Bueno, eso no es tan importante. Buenas tardes, muchas gracias. Digamos que para unir un poquito esta presentación a las que ya nos hicieron los compañeros, es una idea, una propuesta que se hace también para la enseñanza de L2, pensando en una población indígena sicuani que comparte con campesinos o colonos, como los llaman ellos mismos allá. Entonces, el nivel seleccionado de lengua es un A2 para 12 estudiantes entre colonos y entre sicuanis, edad promedio 13 años, aunque yo hablaba de que es una secuencia que perfectamente puede aplicar desde tercero de primaria hasta un 10º grado. Su lengua materna es el sicuani y se planea para unas 2 semanas aproximadamente, 3 y 3 horas cada semana. En cuanto a la caracterización, los ámbitos en los que se plantea, digamos, que el uso de la lengua de ellos se vuelve más personal que educativo, porque allá es un internado. Y al ser internado deja de ser simplemente el contexto académico en donde van a tener contacto, sino que pasa a ser como un contexto familiar, teniendo en cuenta que los estudiantes a veces están con sus 6, 7 y 8 hermanos pues viviendo en el internado. Las situaciones comunicativas a toda hora, tanto en lo académico como fuera de en los juegos, en su interacción espontánea a lo largo del día, duermen en sus dormitorios, son mixtos, así que comparten pues estos espacios. ¿Qué condiciones hay allá? A diferencia de lo que nos acaban de presentar, la enseñanza del español allá es completamente o abarca transversalmente todas las materias. Allá no hay docentes, estoy hablando de la escuela en donde yo estuve, no hay docentes donde sea sicuani, hablante de sicuani y enseñe la lengua materna a los estudiantes sicuani, sino que una vez llegan a preescolar, el estudiante se enfrenta con un docente que le da instrucciones en español. La población es heterogénea, se demuestra interés ahorita por parte de las directivas, digamos, para mirar un poco el asunto de poder implementar esa educación intercultural bilingüe, cambiar la enseñanza del español y volverla a ponerle un enfoque de segunda lengua. Y bueno, así a términos generales. Los objetivos de la secuencia en general es participar en un círculo de la palabra donde se compartan descripciones de animales y algunas historias tradicionales en las cuales estos aparecen. Entonces se dan unos objetivos específicos por habilidad, en donde el de lectura es reconocer las características físicas y psicológicas de los personajes, que son protagonistas en algunas historias del libro Entre Cantos y Llantos, una recopilación de relatos de los indígenas sicuanis. Otro objetivo es el de escucha, identificar personajes principales y sus características físicas y psicológicas en relatos tradicionales contados por un miembro de la comunidad. Entonces ahí abarcamos un poco todo este asunto de la tradición oral. Interacción oral, compartir ideas con un compañero y decidir cuál es el mejor diseño de pintura facial para representar a un animal descrito por un compañero. Y ahí digamos que incluimos completamente la cultura sicuani. Expresión escrita, describir a su animal preferido completando una ficha descriptiva que guía el paso a paso.
Se tiene un objetivo intercultural en donde es compartir sistemas de creencias de cada cultura con respecto a los animales trabajados, el significado, la importancia que tienen para cada uno. Y unos objetivos en términos de desarrollo de la competencia lingüística. Entonces se van a trabajar adjetivos calificativos, concordancia de género y número entre el artículo y el sustantivo, y asimismo entre el sustantivo y el adjetivo calificativo, y se trabaja con el verbo ser para proporcionar características intrínsecas al sujeto. Y objetivo de aprendizaje autónomo, ir a diversas fuentes de tradición oral para escuchar historias relacionadas con el tema. La secuencia entonces se denomina Los animales de mi selva, y en un primer paso, digamos que se invita al estudiante a reflexionar casi que con la propia cultura, teniendo en cuenta que la población mayoritaria es el sicuani. Entonces se ha encontrado cómo es una salida a mariscar, que para ellos significa cazar. ¿Cuáles son los pasos para salir de marisca? ¿Cuál es la diferencia entre cazar chigüiros y cazar dantas? Como para darles un impulso y que empiecen a ver. Esto de inmediato nos remite a animales de la selva, salvajes. ¿Y qué animales, digamos, que son los principales o los referentes directos de ellos? El cajuche, que es el cerdo salvaje, pero se trabaja con el vocabulario que pues tienen ellos. Chigüiro, danta, picura y lapa, que son los que más les gusta comer. Y seguía la conversación a través de unas preguntas: ¿qué animales ven y cómo son? ¿Por qué les gustan esos animales? ¿Cómo son las trampas que les ponen a esos animales? ¿Qué significado tienen esos animales de pronto para su cultura? O simplemente yo digo, no, es que es peligroso y ya, que sería lo que un campesino colono tendría pues a pensar. Luego pasamos a conocimientos previos. ¿Cómo crees tú que son las tortugas terecas? Porque allá las denominan diferente, y entonces ellos van a tener la oportunidad de decir cómo piensan ellos que son estas terecas. Y se les pide que dibujen un caparazón de una tereca para que luego pasen a comparar ese caparazón con esta imagen, que es una pintura facial. Entonces, de los sicuani, propiamente de los sicuani. Entonces se les pide que comparen esa imagen, en qué se parece, por qué piensas que los indígenas o estas personas se pintan la cara de esta forma. Y se les presenta un texto. Entonces lee el siguiente texto, subraya palabras que describen a las tortugas y encierra en un círculo los verbos que encuentres, y se les presenta el texto. El texto tiene sus adjetivos calificativos y el verbo ser. Entonces, por ejemplo, la tortuga es un animal hermoso, tiene 4 patas, un gran caparazón y patitas muy cortas. Tal vez por eso caminan lento. Y así continúa pues el texto que se les presenta y con su actividad previa. Seguido a esto, deben escribir la palabra que mejor describa a las tortugas de acuerdo con el texto que se les presentó. Entonces, según el texto, las tortugas son, y se les presentan los opuestos: bonitas o feas, rápidas o lentas, grandes, pequeñas, felices o tristes. Y ellos van a escribir pues la palabra que mejor las describa de acuerdo a la lectura que acaban de realizar. Aquí se debe buscar la pareja correcta. Entonces unirán la palabra con el significado. Se escogieron sabio, tranquilo, lento y amoroso. Entonces características propiamente físicas y características psicológicas de el personaje que es la tortuga. Y se les ponen 5 conceptos, uno más para que ellos, digamos, que tengan como más viveza, ¿cierto? Para poder seleccionar la palabra correcta. Pasamos a una fase de conceptualización en donde el estudiante, nos remitimos otra vez a la tereca. Entonces Marcela, viéndola como una estudiante colona, dice: me gusta la tortuga pequeña, es hermosa. Y Gerardo, viéndolo como un estudiante sicuani, dice: la tereca grande es muy amorosa, mira cómo cuida a su hija. Y de igual forma se plantea el segundo diálogo, en donde está el tigre y el ganado, pues el ternero al que se comió. Entonces Humberto dice: un tigre atacó anoche al ganado, se comió al ternero más pequeño. Y la selección de colores nos permite mostrarle al estudiante cómo es esta concordancia entre género y número, pues que existe de hecho en este diálogo, sin mostrarle: mira, el artículo es este y existen tantos. Entonces, si el artículo es femenino, tiene que terminar con así, sino que el estudiante pues tenga la libertad de
descubrir, que me parece, y sobre todo en ellos es muchísimo mejor. Tú a ellos les dices, un artículo es tal cosa, y los perdemos completamente. Y a partir de estas conversaciones, digamos que se plantean unas preguntas. ¿Crees que Marcela y Gerardo están viendo a las tortugas mientras hablan? Humberto conoce al tigre que se comió al ternero, y preguntas que guíen como al hecho de por qué se utiliza uno u otro artículo en este caso. Luego se pasa a una fase de completar los espacios que faltan y escoge la opción correcta. Entonces la tortuga es amarillo o amarilla, y él tendrá la opción de escoger cuál es la correcta. Igual con las otras, en donde tendrán que completar también con el artículo. Y aquí se da una reflexión en grupo de por qué completas con esa palabra, por qué escoges esa opción, y entonces pues ellos oralmente discutirán por qué piensan que esa es la correcta. Se da un recuerdo. Entonces las palabras que acabas de seleccionar son adjetivos y sirven para decir cómo es una persona, un animal o una cosa. Su físico, entonces gordo, amarillo, alto, o su personalidad, si es sabio, peligroso o rápido. Su comportamiento, su personalidad. Aquí pasamos a una sección en donde se dan imágenes, pares de imágenes, y se les presentan oraciones en desorden. Entonces el feliz es niño y ellos tienen que ubicarlo en la imagen que corresponde y organizar la frase. Reflexión en grupo. ¿Por qué organizas las oraciones así? Seguido a esto se presentan 3 imágenes, una sabio, una con tortugas amorosas y otra lento, con adjetivos calificativos. Y se les adjunta otro recuerdo. Entonces el verbo ser lo utilizo cuando voy a hablar de características que pertenecen al sujeto por naturaleza. Es decir, el sujeto siempre va a ser así. Y se le da la oportunidad al estudiante de que con estas 3 imágenes logre escribir 3 oraciones de acuerdo a sus conocimiento previo. Sabio, para ellos sabio es alguien que puede enseñarte algo. Entonces, un indígena que está enseñando a cazar es una persona sabia. Por general, una relación más directa, no, porque si no sería muy abstracto el asunto. Ahora tendrán que completar esta tabla, entonces se les da una lista de animales y una lista de características, y ellos tendrán que decir para cada animal pues qué característica tiene, con una X. Y luego de esto deben escoger 3 animales de la tabla, deben dibujarlos y escribir 3 oraciones para hablar de ellos de acuerdo a las características que ya escogieron. Y allí se les da pues una tabla donde van a escribir el nombre del animal, donde lo van a poder dibujar en este espacio y donde se podrán escribir las 3 oraciones. Y se les da un link para que puedan practicar adjetivos calificativos, en donde se les va a mostrar pues una oración completa. Y ya pasamos, digamos que a la parte más bonita, me parece a mí. Hoy vas a ir a donde una abuela o a donde un miembro de tu comunidad y le vas a pedir que te cuente una historia de animales. Cuando termines tu conversación con esa persona, busca a un compañero y comparte la experiencia. Puedes ayudarte con las siguientes preguntas. ¿Qué animales aparecen en la historia? ¿Cómo son estos animales físicamente? Forma, tamaño, color, partes del cuerpo. ¿Cómo es la personalidad de estos animales? ¿Tranquilos, bravos, peligrosos? El animal tiene poderes, por incluir un poquito a los colonos, digamos, o si tiene un significado para su cultura. Y estas serían las preguntas que irían a guiar, y se les presentan un par de textos sacados del libro Entre Cantos y Llantos, que son relatos indígenas sobre los animales, que pueden presentar, digamos, algunas visiones del mundo que tienen ellos sobre la tortuga, sobre todo. Y a partir de estos textos se les da una hora. Escribe adjetivos que describan físicamente al morrocoy o a Mata-Mata, cómo es el camino que debe recorrer morrocoy, y ahí los va a dirigir directamente a escribir largo, fea, bonita, ¿cierto? Los va a remitir a escribir adjetivos calificativos. Y así con el resto de las nubes que aparecen allí. ¿Cómo se puede sentir morrocoy cuando le dicen que el camino es muy largo? ¿O cuál es la actitud de una tortuga que decide hacerle el caparazón feo a otra tortuga, si es creativa o si es malvada? Y entonces ya ellos escogen de acuerdo a la percepción que tuvieron de la lectura y incluyen adjetivos calificativos de personalidad y no tanto del físico. Aquí se les da la opción de que escojan un animal, van a escoger el que más les guste, pero no puede ser el mismo del compañero, cada uno tiene que escoger un animal diferente. Para ello se van a reunir como grupo, van a discutir y van a seleccionar el animal que sea de su preferencia.
y son animales de la selva: cajuche, pantera, chigüiro, la guacamaya, morroco, huachaco, tigre, cazadora, lechuza, guajibo, me hicieron la corrección, y ese no es un guajibo, ese es otro loro de Perú, tucán, danta y el caribe, que es la misma piraña. A partir de esos animales, pregunta, ya escogí mi animal, ¿cierto? Pregunta a tus compañeros indígenas, ¿por qué es importante tu animal para la cultura sicuani? ¿Qué significado tiene? Y entonces tiene la opción de escribirlo como para que lo recuerda. Y si él mismo la conoce, él como estudiante indígena conoce su significado, entonces se le da la nubecita: si tú conoces el significado, cuéntanos cuál es el significado, y lo puede escribir. De igual forma se hace con los colonos. Pregunta a tu compañero colono qué piensa de tu animal, por qué puede ser importante este animal para el colono, y escribe. Si tú conoces dicho significado, comparte. Se les da la opción para desarrollar este objetivo de autonomía. Buscan libros, información sobre tu animal. Conoces su apariencia, su físico, ejemplo, el león es grande y fuerte, tiene 4 patas, o conoces su personalidad o su comportamiento. ¿Qué piensan indígenas y colonos sobre este animal? Buscan diferentes fuentes, entonces uno los puede remitir a libros o los puede remitir a personas, a su misma familia cuando se desplazan a las comunidades para que les cuenten sobre eso. Una vez tengan la información, con la información que ya conocen sobre el animal, deben completar la siguiente ficha. Escribirán el nombre del animal en español, el nombre del animal en lengua, lo van a describir tanto física como psicológicamente. Van a crear de ese animal un diseño de pintura facial que podría representarlo, y aquí finalmente escribirán las percepciones que tiene la cultura indígena y las percepciones que tiene la cultura colona con respecto a este animal. Y como tarea final, entonces vamos a reunirnos todos en el círculo de la palabra para compartir lo que aprendimos de cada animal. Crea una pintura facial a un compañero que selecciones de acuerdo con la descripción del animal que alguien más hace. Una vez finalizada la describes y la explicas de acuerdo a tu propia cultura y la de tu compañero, y se les da el paso a paso. Entonces, ¿qué haremos? Nos reuniremos en el círculo de la palabra. En el colegio se hicieron círculos de la palabra porque ellos no tenían estos espacios en la institución. Pues sí, digamos que un poquito más postizos, por decirlo de alguna manera, porque no son los mismos círculos de la palabra que se podrían generar en una comunidad entre ellos. Nos reuniremos allí, la profesora hará la presentación de su animal, ella también hizo la investigación, entonces describirá su animal tanto física como psicológicamente, dirá por qué es importante para ambas culturas e invitará a que cada uno de los estudiantes empiece a realizar dicha descripción. Una vez finalizada nos vamos a ubicar por parejas, y entonces yo como estudiante a partir de la historia que escuché de mi compañero, voy a crearle en su rostro un diseño de pintura facial que represente al animal que él me describió y viceversa. ¿Listo? Entonces al final cada pareja terminará con su diseño de la cara del compañero con el que compartió. Finalmente haremos las exposiciones, entonces yo voy a describir el diseño de pintura facial que le hice a mi compañero, voy a explicar por qué decidí hacerlo así, utilizar tales colores. Otra cosa importante es que se va a sacar la pintura de una pepa de huito, que es con la que tradicionalmente pues ellos se hacen sus pinturas, y van a explicar el diseño que hicieron y van a explicar por qué ese animal resulta importante para ambas culturas. Y digamos que ahí finalizaría nuestro encuentro. Se les da una opción de autoevaluación en donde pues, se plantean los criterios y van a decir: lo logré, estoy en proceso o debo reforzar. Soy capaz de describir animales que conozco, físico y comportamiento, utilizo correctamente los artículos cuando me refiero a sustantivos masculinos o femeninos y a su cantidad, y bueno, así sucesivamente. Conjugo y ubico correctamente el verbo ser para realizar descripciones de los animales que conozco. Conozco y comparto las creencias que tienen los indígenas y los colonos sobre animales trabajados. Busco información en más de 2 fuentes bibliográficas, libros o de tradición oral, miembros de tu comunidad. Y ellos tendrán la opción de decir si lo logró, explicándoles que si lo logró es que conoce muy bien la temática o lo hizo muy bien, está en proceso, conoce la temática, sin embargo faltan cosas por apropiar, o debo reforzar porque aún se me dificulta dicha temática que se trabajó. Y eso es todo.
Gracias. Gracias. Gracias a ti. Bueno, y ahora viene... ¿Quiénes vienen? ¿Vienen todos? No, no lo sé, ¿cómo se quiere? Pues, o pueden hacerse claro, por supuesto, hay sillas para todos. Yo voy rápidamente presentando al último grupo, conformado por David Martínez, Cindia Churi, Didier Quintero, José Vargas y Catherine Quiroga, quienes van a presentar una secuencia didáctica también de cómo vives el desamor. Este es, digamos, vamos a cambiar ya un contexto un poco, una secuencia didáctica para la enseñanza de español como lengua extranjera. No voy a leer todos las biodatas, pero pues nuestros exponentes todos son licenciados en lenguas modernas y en español, con énfasis en español, y están ahorita haciendo el diplomado, ¿cierto? Todos. Entonces, siéntense, por favor. Recuerden hablar en los micrófonos. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decíamos al principio, este trabajo que les vamos a presentar es nuestro trabajo final del diplomado en español como lengua extranjera que hicimos acá en el Instituto Caro y Cuervo, y básicamente pues vamos a describir las actividades que nosotros pensamos para el grupo de estudiantes que planteamos, y bueno, vamos a empezar. ¿Sí me escuchan? O me acerco un poquito más. Sí. Listo. ¿Ahí está? Sí. ¿Sí? Ok. Es que es de las primeras veces que hablo con micrófono. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Antes de comenzar, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer compartir con ustedes nuestra secuencia didáctica, que es a su vez nuestro trabajo final para el diplomado. Nosotros escogimos como tema principal o como eje transversal el desamor. Escogimos este tema porque me atrevería a decir que la mayoría hemos sufrido una decepción amorosa, y los que no, pues en verdad los felicito. Este tema pues entonces nos permite aprovechar el enfoque intercultural, que es uno de los objetivos que queremos plantear a través de la secuencia didáctica. En cuanto a la secuencia didáctica, la secuencia se titula ¿Cómo vives el desamor? Está planteada para un nivel B1 con referencia al marco común europeo, de referencia para las lenguas. Sería para un grupo heterogéneo de estudiantes aprendientes de español como lengua extranjera, de edades entre 20 a 26 años, y la secuencia está planteada para que tenga una duración aproximadamente de una semana, en 3 sesiones de 2 horas. Listo. En cuanto a los objetivos que queremos desarrollar a través de la secuencia, nuestro objetivo general sería expresar deseos y sentimientos de desencanto o desilusión en torno al tema de la ruptura amorosa. Asimismo que la secuencia tiene otros objetivos, y es que el estudiante de español como lengua extranjera sea capaz de contrastar sus propias formas de expresar sentimientos y deseos con las formas que en otras culturas expresan lo mismo. Además, emplear el presente del subjuntivo para comunicar deseos y sentimientos, reconocer el significado en contexto de algunas expresiones relacionadas con el tema del desamor, practicar los fonemas de las grafías T y S, y finalmente aplicar estrategias para la corrección entre pares. Acá quisiera resaltar también y destacar que a lo largo de la secuencia se encuentran unos pequeños espacios denominados sabías que le brindan al estudiante léxico o expresiones coloquiales que giran en torno al tema principal, es decir, el desamor. Buenas tardes.
En este primer momento de la secuencia didáctica planteamos una actividad en la cual se habla de cómo el estudiante o el aprendiente de español como lengua extranjera enfrenta o maneja las relaciones de pareja en su cultura. Porque hablamos de su cultura en un primer momento, como decíamos, como decía mi compañero David hace un momento, la interculturalidad es parte importante de esta secuencia y tenemos que observar no solamente la cultura que viene adjunta a la lengua que está aprendiendo, sino también parte de la cultura que trae consigo. Entonces nos interesa que en un primer momento el aprendiente nos narre o nos cuente de forma escrita si ha tenido una decepción amorosa y cómo ha sido. Esto teniendo en cuenta que tal vez la decepción amorosa se maneja o se concibe de distintas formas en la cultura propia del aprendiente, distinta de pronto a la que nosotros tenemos como se ve en el español como lengua extranjera. Nos interesa que se haga de forma escrita ¿para qué? Para ver los conocimientos previos con los que llega el estudiante, con los que llega el aprendiente. La idea es que en este caso utilicen los pretéritos para narrar los acontecimientos que sufrieron en algún momento. Aquí tenemos una pequeña muestra. Sí, la cual se observa. Yo salí con él durante 5 meses antes de nuestro primer beso. Simplemente una guía para que el aprendiente sepa de lo que se está hablando en ese momento. A continuación, hablamos de una pequeña autoevaluación o una pequeña evaluación de pares, en la cual los estudiantes van a observar o van a identificar si sus compañeros y ellos mismos manejan o no los contenidos necesarios para avanzar o continuar con la secuencia. Entonces se les presenta una tabla en la cual se les presenta 3 interrogantes: comprendes la idea del texto, cumple con la tarea asignada y el contenido es apropiado. Como lo mencionábamos al principio, uno de los objetivos es que ellos sean capaces de corregirse entre pares, que tengan la habilidad de evaluar a su compañero y asimismo evaluarse también a sí mismo. Tenemos unos pequeños indicadores. Completa con sí si tu compañero cumple con lo establecido, no si tu compañero no cumple con lo establecido, y si quieres puedes agregar algún comentario dándole la opción también para que hagan algún aporte extra. Ya compartiste tu experiencia, en este momento de contestar la siguiente pregunta: ¿cómo enfrentas la decepción amorosa? Entonces aquí ya los enfrentamos directamente al concepto de la decepción amorosa, nuevamente buscando que ellos narren desde su punto de vista o desde su cultura, qué es lo que ellos hacen en su cultura, en su contexto social o en su contexto o en su ámbito social al momento de enfrentar esta situación. Aquí empezamos a introducir entonces en la secuencia un vocablo que es la tusa. Es un vocablo específicamente de la variedad colombiana, especialmente en Bogotá, y lo que vamos a hacer es introducir este pequeño concepto para hablar del desamor ya desde la cultura de la lengua que están aprendiendo, que es el español. Sin embargo, pues la tusa es un término bastante ambiguo y se puede usar en varios contextos. Entonces aquí por medio de imágenes y por medio de oraciones, vamos a buscar que el aprendiz o el aprendiente intente discernir o intente inferir cuáles son los conceptos que se usan de la tusa. Pues aquí tenemos algunos que son rapar el cabello, la parte de la mazorca del maíz y sufrir una decepción amorosa. Este es un vocablo muy específico y necesitamos que el aprendiente entienda sus excepciones. Entonces tenemos las 3 oraciones con las que el aprendiente debe identificar también o ve ejemplos en los cuales estas 3 acepciones de tusa o de decepción amorosa también se pueden ver. Carlos se tusó ayer y quedó bien. Hablábamos del vocablo tusar como cortar el cabello. Sandra se comió una tusa y se enfermó. Hablamos de la tusa del maíz. Alejandra tiene tusa y está muy triste. Aquí ya volvemos a incluir el término tusa como un vocablo que usamos en Colombia específicamente para hablar de la decepción amorosa. Nuevamente incluimos actividades que tengan que ver imágenes y en algunos apartados de la secuencia incluimos estos pequeños tips que hablan de otras expresiones u otras formas de otras expresiones que hablan del mismo tema y es la decepción amorosa. Hablamos aquí de poner los cachos y más adelante mencionaremos algunas otras.
También nos interesa también desarrollar la parte oral y el uso ya de la palabra tusa. Por eso proponemos, en este caso, un pequeño trabalenguas para trabajar los fonemas de las grafías T y S. O sea, aquí lo podemos leer rápidamente. ¿Sabes qué? Tengo tremenda tusa. Tú sabes que la tusa es como para tusarse. Si tuviera una tusa, tú sabes que se la lanzaría a la cabeza por tenerme en tremenda tusa. Entonces, esto lo que busca es nuevamente reciclar el contenido que vimos en la actividad anterior y practicar de cierta forma o practicar los fonemas que vimos anteriormente. Volvemos nuevamente a este pequeño apartado en el cual hablamos de expresiones coloquiales, básicamente en este caso arrocito en bajo, creo que todos aquí la comprendemos, pero igualmente se escucha en un contexto muy familiar cuando vemos el español como lengua extranjera en Colombia. Listo, todo esto nos interesa que nuevamente, que en un primer momento el aprendiz muestre parte de su cultura, si eso existe, si hay expresiones también que hablan de esas decepciones amorosas y también cómo se trabaja en su cultura y luego presentar de una forma o la forma en que se hace acá. También con vocablos muy comunes de la variedad colombiana. ¿Listo? Bueno, en un segundo momento ya entramos con las muestras de lengua. Entonces, de acuerdo con lo que veníamos trabajando sobre la tusa, aquí se les muestra un video que es de una encuesta que se hace acá en Bogotá sobre cómo viven la tusa los bogotanos. Entonces se le hace a mujeres y a hombres qué cosas hacen, entonces qué van a tomar, qué los llaman a medianoche, este tipo de cosas. Entonces se les muestra el video y aquí mientras observan el video se les pide que vayan llenando la siguiente columna. Es un cuadro dividido en una parte para escribir cómo se vive la tusa acá en Colombia y en el otro espacio cómo la viven en su país. Entonces, mientras ellos observan el video, van llenando, digamos, las cosas que se van haciendo acá en Colombia según el video. Entonces, les ponemos un ejemplo, las personas se emborrachan y ahí ya ellos siguen, ¿no? Hay una señora que rompió el baño, entonces ellos van poniendo ahí cada cosa. Luego ya llenan pues la parte de su país, entonces aquí lo que queremos también es rescatar la parte intercultural, ¿no? Que ellos también compartan desde su cultura cómo se vive una decepción amorosa ya, o lo que nosotros llamamos tusa. Entonces luego se les pide que compartan el cuadro que hicieron con los compañeros para pues así mismo socializar estas experiencias. Luego, ya teniendo en cuenta que se les da un contexto, digamos, real acá bogotano, entonces se les presenta este texto que es sobre una conversación que ellos escuchan en Transmilenio. Se les da la situación, ¿no? Entonces te diriges a tu casa después de un largo día de estudio y trabajo en Transmilenio, quieres cerrar tus ojos y descansar un poco después de tan larga jornada, pero a tu lado hay dos mujeres que hablan enérgicamente sobre la tusa. Ya ellos saben, pues, muy bien sobre la tusa, entonces de una de sus dos amigas. ¿Recuerdas lo que esto significa? ¿Qué es lo que están diciendo? Entonces se les presenta la conversación, ¿no? Aquí los personajes, de aquí en adelante van a manejar los mismos personajes para las actividades, entonces son Carolina, Sandra, que son las amigas que están hablando de la tusa que sufrió Alejandra, la tusa que tiene por Carlos. Entonces acá se les presenta el texto y enseguida bueno, se les indica que verifiquen si han entendido la conversación con ayuda del profesor y los compañeros y que relaten oralmente a sus compañeros lo que escucharon en la conversación del Transmilenio. Y luego se les da unas preguntas que ellos deben contestar, si es cierto o no. Entonces, supiste que Alejandro terminó con Carlos, entonces deben escoger la opción correcta. Es cierto que esto sucedió, el hablante desea que esto suceda. Entonces aquí queremos ver un poco cotidiano, que ellos infieran pues el uso del subjuntivo y del indicativo. Entonces acá, bueno, son 4 preguntas que se les da. Ya después, siguiendo con la misma historia de Alejandra, la tusa de Alejandra, se les da la siguiente citación. Después de enterarse de que Alejandra está entusada, Sandra, que es la amiga que está hablando en Transmilenio con la otra,
decide escribirle a Alejandra por Facebook para brindarle su apoyo. Entonces se le pide al estudiante que le ayude a terminar el mensaje que ella le va a enviar. Entonces primero hace una lectura rápida del texto, luego se les indica que hay información que hace falta, entonces ellos deben escoger entre las opciones que aparecen, aquí está, entonces deben escoger cuál opción es la correcta, entonces me enteré que ya no estás, entonces escoger entre ustedes, estás y así, hasta que complete el inicio. Luego le deben compartir con sus compañeros y enseguida vamos a otra muestra de habla, que es una canción que se llama Ojalá que te vaya bonito. Aquí usamos la versión de Aterciopelados porque nos interesa pues el contexto propiamente colombiano. Entonces Alejandra le va a dedicar esa canción a Carlos. Entonces ahí los estudiantes pues escuchan la canción, tienen la letra, mientras la escuchan van siguiendo la letra y bueno, se les pide que discutan con su compañero cuál es el tema de la canción, si consideran que la canción expresa sentimientos positivos o negativos, luego ya qué estrofa de la canción utilizarían y si conocen una canción que trate el mismo tema de su cultura. Entonces ya aquí de nuevo vamos a la parte intercultural. Y aquí ya hay otra palabra, muy obvio. Bueno, ya llegamos al tercer momento. En este momento ya es la parte de producción del estudiante, en la cual contextualizamos al aprendiente en dos situaciones reales comunicativas. Entonces, la primera es se contextualiza al aprendiz en una situación en la cual Alejandra, como ya vimos el ejemplo anterior, ha sido engañada, entonces ella va a mandar un mensaje de voz. Entonces la idea es que aquí hagan el uso del presente del subjuntivo y realicen la grabación en la cual ellos puedan expresar este mensaje. ¿Listo? Aquí se utiliza pues las TICs, tecnología de la información y la comunicación. Y también y aquí se da un ejemplo, quiero que, espero que, deseo que, para que ellos puedan hacer este mensaje. Y en un segundo ejercicio, ya ella le aconseja, se hace el uso del subjuntivo, dándole un consejo a una compañera, y aquí utilizarán la red social Facebook. Entonces también se da pues un instructivo, unos ejemplos de lo mejor es que, sería buena idea que, o es importante que. Igualmente se maneja al final una corrección entre pares para manejar la retroalimentación de los compañeros, que es muy importante también. Bueno, y después de esta parte lo que acaban de escuchar son las tareas finales que debían completar los aprendices, y pues básicamente el objetivo era utilizar las habilidades adquiridas a lo largo de nuestra secuencia didáctica. Finalmente tenemos la parte de la autoevaluación, y digamos que quisimos también salirnos un poco de la cuestión como que sí puedo, no puedo, sino también buscamos agregar la parte de cómo puedo mejorar, ¿no? Si recordamos, el objetivo de pues uno de los contextos de esta secuencia didáctica era de estudiantes de español como lengua extranjera que vienen a Colombia, ¿no? De pronto eso quedó un poquitico en el aire, y la idea era que fueran estudiantes pues de distintas culturas, precisamente para generar ese diálogo intercultural, que era como que cada uno pudiera compartir cómo se vive el desamor en su propio contexto. Entonces aquí, digamos, en esta autoevaluación no solo encontramos la cuestión del uso de la lengua y de la expresión de deseos y cuestiones que queríamos con el subjuntivo, sino también la capacidad de los estudiantes de reconocer el valor de las correcciones de los otros. Entonces, por ejemplo, si esos aportes que vimos a lo largo de la secuencia de mis compañeros me sirvieron en algo, entonces considero que por ejemplo, hay una de estas que dice, si yo puedo sugerir correcciones pertinentes a mis compañeros y si yo soy capaz de aplicar esas correcciones que ellos me dicen para mejorar. Entonces consideramos que eso es una cuestión importante, no solo quedarnos en lo bueno y lo malo, sino de qué forma puedo mejorar. Por otro lado, pues ya para terminar, pues quisiéramos agradecer a nuestras profesoras, dos de las cuales están acá, la profesora Clara, la profesora Mónica, por su paciencia, por su ayuda con sus comentarios para corregir esta secuencia didáctica que fue bastante interesante de hacer. Entonces, pues, muchas gracias y buenas noches.
queremos tener un espacio para unas preguntas y unos comentarios también que quiere hacer Clara, que entre otras cosas tengo que decir y aclarar, valga la redundancia, que Clara y pues con la ayuda de Luz Dari están organizando miércoles el junio, ¿no? Entonces lo que pasa es que Clara siempre quiere estar ahí en el bajo perfil y no estar frente al micrófono, pero ella fue quien organizó todo esto. Entonces, preguntas para nuestros ponentes. En todos los lados o solamente en los lados donde hay estos niños. En este momento hay dos aulas de inmersión. Una, donde están los niños de 5 y 11 años de la comunidad indígena UNAN, preparándose para ingresar a aula regular. Y la otra, la de Español UNAN, un video con los niños de la comunidad de Ciudad Bolívar para que conozcan sobre la cultura de la entonces, sí, en la que yo estoy hay 11 grupos de grado 4 al grado 9. Entonces asisten como un centro de interés que está dentro de la política pública de los centros de interés de 40 por 40. Sí. Bueno. Les voy a pedir, por favor, Javier, Andrea. Son muchos. Es que, bueno, y hay un grupo, pues aquí en la mesa, pues para que la veamos en estos momentos. Entonces, yo decía por el micrófono, pero entonces no los veo, quiero estar mirando. Puede ser que pase uno. Listo. ¿Otra pregunta? Wonan. Ellos ya llegan a Algunos. Hay algunos que conocen el español porque nacieron aquí y pues tienen, digamos, que todo ese input auditivo del español. Y hay otros que están en su comunidad, o sea, en sus casas, solamente se habla el woumeo y tienen el input del español cuando llegan a la escuela. Entonces, pues sería complicado definirlo por grupos porque no se puede, ¿sí? Depende más como de las familias. Hay miembros de la comunidad, unas mayores que hablan muy poco español, entonces todo el tiempo hablan en woumeo, por tanto esos niños solamente se comunican en woumeo. La pregunta muy completa es en el horario en español, porque biología, sociales de español, que habla en español, o que se habla en español, todo esto es en español. Los niños WUNAN que están en el aula de inmersión de español, ven todo en español, porque pues no hay docentes WUNAN como tal para que hagan la instrucción en WUNAN de las materias. Entonces, no. Y es para que también hay también español como dentro del horario. Dentro del horario está la asignatura de español, pero también el español se ve transversal en todas las asignaturas. Es decir, en primaria sí se maneja con los profesores achagua, entonces ellos dan instrucciones en achagua y todo, y van introduciendo poco a poco el español, pero ya en bachillerato sí ya va de lleno todo en español. En primaria más que todo está la asignatura específica del español. La religión algunos sabrán que la religión, la pregunta es, no se aprende la religión desde la casa, o sea, ¿por qué se vincula la religión de la parte comunitaria y social? Si los padres los jóvenes se suponen a los chicos. Ya, en esta comunidad los encargados de enseñar la religión, todo eso, son los mayores, son los encargados. Entonces ellos tienen ciertos momentos del año en los que se llevan a los chicos a ciertos puntos que son sagrados para ellos y se les da la instrucción acerca de los diferentes dioses, al mismo tiempo que se les enseña a cazar y a pescar. No es en familia. Sí, son momentos aparte.
Yo tengo una pregunta con respecto para los expertos. Ustedes mencionaban el tema del racismo entre los niños, ¿cierto? Sí. Bueno, yo tengo una opinión, pero no porque es una idea. Yo pienso que hay básicamente perpetuando cultural desastre. ¿Podría ser ese caso? ¿Realmente tú crees que de manera muy de niños ellos ya No, es lo que ven, o sea, están imitando lo que ven de los mayores. Si te das cuenta, en el español o en la lengua de nosotros, a uno le dicen indio, es peyorativo. Entonces allí está así. Empecé a darme cuenta del racismo porque yo iba a encuestar a los niños y estaba interesado en los Piapoco y en los Achagua más que en los campesinos. Entonces cuando yo no conocía a los niños, pues por el genotipo, yo te decía, ¿tú eres Piapoco o Achagua? Resultaba ser campesino. Entonces entre ellos empezaban a burlar, uy, le dijeron indio, uy. Entonces aquí fue el primer choque, ¿cierto? Y de ahí en adelante, pues entre los mismos niños, cuando le pregunté a un sicuani si él hablaba achagua, él de una vez rechazó la idea como de, no, mi lengua es sicuani y yo no me meto con el achagua. Entonces también por esos lados se veía tanto el racismo, creo que tú lo nombraste, de parte y parte. Lo mismo que cuando los niños achagua, los piapocos, no quieren hablar con los campesinos, ellos también rechazan de una manera muy, haciendo la ley del hielo, pero con su idioma, pues. Gracias. Para Javier, tengo algo muy bonito en la parte de la presentación que tenías, que era la parte de las artesanías, ¿no? Entonces, pues, obviamente es una simbología, pero algo que, pues, que tú mencionaste directamente es básicamente ese sustento. ¿Ellos están conscientes de esas dos funciones que tienen las artesanías en su mundo? ¿O lo hacen más como por inercia, pero muy central el tema del sustento para ellos? ¿Cómo tú percibes eso? Sí, es central. De hecho, por lo que me comenta Teófilo, que es quien está conmigo en aula, él debe pedir del Chocó que le envíen una madera especial de un árbol específico del Chocó. ¿Dime? Sí, es que no, casi no, para esos nombres se me olvidan. Para poderla realizar, y tiene unos puntos específicos en donde vende sus artesanías y ese es su sustento. Y la mayoría de los miembros UNAN se dedican a eso. Hay unos que son traductores que pues tienen los contratos con Compensar para las aulas de inmersión con la Secretaría, son muy pocos. Y las mujeres se dedican a otro tipo de artesanías también, más como colmanillas y mostacilla y este tipo de cosas. Pero esa es la base del sustento de ellos, la artesanía. Pero igual lo perciben como algo más como un símbolo de su cultura. Tratan de imprimirle, por lo menos con la madera que mandan a traer del Chocó, pues que sea, o sea, que tenga ese sentido de su cultura, pero pues también aprovechan, digo yo, pues no sé si mal empleado, aprovechan el que viene pues desde el Chocó y pues le imprimen este sentido cultural pues para que sea más costoso y venderla muy bien. Sí, eso sí lo tienen muy claro. Muchas gracias. Para Andrea, me gustó mucho la parte que tiene que ver con el descubrimiento, porque es muy importante más en la situación general de este conocimiento de la lengua. Por otro lado, tengo una pregunta, y es ¿cuál fue tu motivación? Noto que un tema central en tu secuencia es el tema de la comunidad en el rostro. Quisiera saber desde una perspectiva más personal, porque si tuviste la oportunidad de contarte con ellos y de vivir eso, resultando más emocional, no solamente como externo, o sea, realmente como que tu proceso intercultural con ellos. Esa pintura que vieron ahí de chiquito, que no el dibujo sino la foto, esas pinturas las hice yo. Entonces se organizaron días de interculturalidad en donde digamos que los de 11º grado hacían las veces de profesor y uno de esos profes era crear pinturas faciales a partir de historias que les podía contar un chico de 11º. Eso era un día de interculturalidad, entonces yo me encargué, digamos que de ser la que guiaba ese proceso de la profe de 11º, enseñándoles a los chiquitos, y como para ellos se volvió su contacto con la comunidad directamente es
casi que nulo. Entonces, poder integrar estos espacios al colegio pues era maravilloso. Ellos les miraban la cara pintados y no se sentían identificados como uno lo pensaría inicialmente. Entonces, muchos, los de 11 que digamos eran un poquito, son ya mayores, hay chicos de 11 y 25 años, entonces ellos le contaban, no, mira, y entonces mi abuelo hacía tal cosa y para mi abuelo esto podía significar, qué sé yo, poder, protección, y entonces si tú te haces esta línea en la cara, entonces estás protegido contra esto y contra esto. Y se volvía una enseñanza entre ellos, y no solamente de Sicuani a Sicuani, sino intercultural, porque digamos que eran los únicos espacios en donde podíamos realmente hablar de interculturalidad. Eso es. Muchas gracias, María. Y para el grupo final, siempre los profesores e investigadores tenemos que estar preparados para, digamos, para un plan B. Lo que yo estaba pensando siempre cuando hablo de secuencias, mis actividades, es qué pasaría si la actividad no le gusta a los estudiantes o no quieren tener contacto con ese material porque básicamente no es motivación. ¿Qué harían en ese grupo? ¿Cómo afrontarían esa situación? Vamos a ver que no quiero hablar de mí, o nunca he tenido una pena de amor, o no quiero hablar de mi pena de amor. Digamos que, gracias por la pregunta, Luisa. Pues es una pesadilla de cada maestro, ¿no? Uno siempre tiene sus actividades en mente y uno siempre tiene como una especie de mapa a seguir. Sin embargo, en el caso en que este tipo de cosas llegaran a suceder, por ejemplo, cuando hablábamos con la profesora Clara que nos orientó en nuestro trabajo, ella nos decía como que bueno, sí, lo que pasa es que ustedes tienen el concepto del desamor como algo muy colombiano, algo como muy occidental, y hay, digamos, lugares del mundo donde las relaciones de pareja son distintas. Entonces, digamos, no es que, por ejemplo, yo estoy con una persona y le termino y ya, sino que yo me caso con esa persona y así tengo que durar el resto de la vida. Digamos que por esa razón nosotros también pensamos en la cuestión de observar el contexto de ellos, ¿no? Hay estudiantes de culturas distintas que de pronto son un poco herméticos, así como decían los compañeros, y hay cosas que de pronto de mi cultura que yo no quisiera compartir, y de pronto en un grupo de esos va a ser un poco más difícil. Sin embargo, por esa razón nosotros también nos centramos en el material auténtico que tenemos, como pues digamos, no solo contamos con lo que ellos nos puedan aportar, que sería lo ideal, si ellos nos pueden compartir sus propias vivencias y su propio punto de vista, pero digamos que afortunadamente a nosotros se nos ocurrió mostrar cosas de acá, entonces de pronto puede que no compartan, pero eso va a generar una reflexión interna en la cual ellos van a decir, bueno, yo no lo compartí, pero quizás en mi cultura es parecido o es diferente. Entonces, digamos que por ese lado sería una de las opciones. Muchas gracias. Yo creo que con los trabajos que son resultado de un diplomado dentro de ya 5 diplomados que se han realizado. El producto final es una secuencia. Y por una secuencia, de la idea de una secuencia y algo así como tal, de carpintería, pero no es tan de carpintería, porque eso tiene que ver con la manera como uno percibe el proceso de aprendizaje académico. Y eso que la carpintería tiene muchísimo en común. La manera como se estructura el pensamiento, la manera como se ayuda a los estudiantes a estructurar el pensamiento, y no es simplemente esa acumulación de contenidos con contenidos y qué tipo de contenidos. Entonces, el diplomado fundamentalmente es esa opción que se le da a los estudiantes de piensen la creación de materiales de una manera organizada, de una manera metodológica y con un objetivo fundamental. El objetivo centrado en la población, y por eso vemos acá dos secuencias absolutamente distintas en cuanto a su contenido, pero que tienen una estructura y tienen una línea muy estratégica, que es lo que nosotros queremos como reforzar. No es simplemente presente materiales por materiales con reglas de le parece para los estudiantes, sino que cada material tiene un sentido, tiene una razón de ser en función de los estudiantes con los cuales estoy trabajando. La interculturalidad
Para nosotros el diplomado es muy importante. Creo que ahí estamos como todos hablando de un idioma, la comprensión del otro, la comprensión incluso de sí mismo, a partir de la relación con el otro, con nosotros y con lo otro, con la realidad que vive cada uno de los participantes en el proceso. Quería hacer énfasis en esto porque hace poco también lo estuvimos observando en los materiales y nosotros nos fijamos en la noción de estas no hay materiales para el desarrollo de las clases cero, pero nosotros nos ponemos en la tarea seria de producir materiales. Es como la opción de Guillermo, elaborar una secuencia aparentemente cortita, ya no es tan fácil, mucho menos que estamos en la zona de secuencia que son unidades y textos realmente que valga la pena para los que toman necesidades de nosotros. Hay un trabajo por hacer enorme tanto en él como en ellos y estos espacios, este espacio más diplomado son la posibilidad de que nosotros decidimos cómo estamos trabajando la enseñanza y el aprendizaje que también en español. Y pues yo les agradezco a los cuatro por haber aceptado la invitación. Sí, estuvo varias presentaciones por haber aceptado la invitación, porque hizo que la posibilidad de que todos aprendamos un poquito de ellos. Esto es un espacio intercultural, en realidad. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces ya nos despedimos. Los que quieran irse al partido tienen 10 minutos para llegar a sus lugares. Y no les olviden, dentro de 15 días tenemos el último espacio del miércoles de junio, que va a ser el 1 de julio, y vamos a tener un invitado especial a Carlos Rico de la Universidad Javeriana para que estén acá. Gracias, chao. Gracias. Luis, yo quería preguntarle que para mi tesis